Buenos días, mi nombre es Nicolás Rueda Ando y hoy vengo a exponerles el predicado nominal y el predicado verbal. Y bueno, el concepto de predicado nominal y el verbal. El predicado nominal tiene como núcleo un verbo atributivo o copulativo, es ser, estar, parecer y otros que funcionan como atributos. La función del verbo atributivo es señalar una calidad al sujeto. Eso quiere decir que el predicado nominal tiene un núcleo que ayuda de unos verbos que son atributivos o copulativos. Por ejemplo, que ahí como están es ser, estar, parecer y hay otros, entre otros, que funcionan como atributivos, ya que la función del verbo atributivo es indicar una calidad al sujeto. Eh, bueno, ahí dice que el predicado nominal debe tener ser, estar y parecer. Digamos ahí de un ejemplo, la casa roja. Ahí estar es la casa, ser es la roja, como ser la casa roja, y parecer es como toda la frase, que la casa es roja. El predicado verbal tiene como núcleo un verbo predicativo que indica acciones o procesos del sujeto. Digamos ahí el ejemplo puede ser, bueno, el ejemplo está ahí mi padre como compra tomates. Eh, y ahí digamos el predicado verbal debe tener acción y procesos. Y ahí digamos la acción es que el padre compra los tomates. Y el proceso es digamos que va a comprar los tomates. Este digamos es el predicado verbal. Bueno, las características del predicado nominal y el verbal. El predicado nominal hay fundamentalmente dos elementos que es el verbo copulativo y el atributivo. El segundo es el grupo nominal que funciona como la S y la I. Lleva adelante la preposición, la A, y puede sustituirse por los pronombres le o les. El predicado verbal puede estar formado solamente por un verbo, sin embargo, lo más frecuente es que el verbo aparezca como uno o varios grupos de palabras que funcionan como complementos. Eh, ahí, el- ahí como dice que ahí el verbo, la característica del verbo del pecado verbal es que ahí tiene que tener hartos grupos de palabras. Y el predicado nominal, ahí en la primera característica, es que ahí tiene las dos principales elementos, que es el verbo copulativo y el atributivo. Es como como el que más se utiliza, el que más se tiene que tener en cuenta. Bueno, la estructura del predicado nominal y el verbal. Siempre que hay un predicado nominal tiene que haber un verbo
copulativo junto a otro complemento que llamamos atributivo. Los verbos copulativos están vacíos de significado. El atributo es lo que se dice del sujeto con estos verbos. Normalmente será un adjetivo o sintagma. Por ejemplo, digamos aquí es adjetival. Alicia es muy alta. Si ya viene haciendo como el sintagma adjetival. Pero digamos que, pero también pueden ser otros sintagmas. Digamos, ahí hay otro ejemplo que dice sintagma nominal. El ejemplo es Miguel es médico de mi hermana. Y ahí ya viene siendo el sintagma nominal. Clases de predicado nominal y verbal. El predicado nominal es el que contiene un verbo copulativo. Son copulativos los verbos ser, estar y parecer. Este tipo de predicativos suelen expresar que es el sujeto o bien cómo está. Por ejemplo, él, él es el jefe de Juan, él estaba enfadado. Las oraciones como predicativo nominal son oraciones copulativas. Bueno, y hay que decir que el predicado nominal tiene el predicado copulativo. Ahí dice que los verbos son ser, parecer y estar. Y ahí digamos aparece el ejemplo que dice que el jefe de Juan está enfadado. Ahí dice que las oraciones con predicativos nominal son oraciones copulativas. Que ahí como ahorita en las características les está diciendo que es como es el elemento más utilizado en el predicado nominal. El predicado verbal es el que tiene como núcleo un verbo distinto de ser, estar o parecer. Por ejemplo, el paciente tenía insomnio. La gente durmió durante varios días. Los núcleos del predicado verbal son verbos que expresan acciones o procesos. La oración con predicado verbal son oraciones predicativas. Eh, Ahí el predicado verbal en el núcleo tiene un verbo sin tinto de ser, parecer y estar. O sea, ahí ese verbo no es como el nominal que tiene el verbo ser, parecer y estar. Ahí sí ya es diferente. Ahí como el ejemplo dice que el paciente tenía insomnio y la gente durmió durante varios días. Ahí dice que los núcleos del predicado verbal son verbos que expresan acciones o procesos. Bueno, el ejemplo de predicado nominal y verbal. En la oración el sultán llamó al comandante, el predicado es llamó al comandante y su núcleo es el verbo llamó. Según el tipo de verbo se distinguen dos clases de predicados, predicado verbal y predicado nominal. El predicado verbal es el que tiene como el núcleo un verbo distinto de ser, estar.
Hay como en el ejemplo, eh, ahí ya, digamos, ahí ya que el predicado ya está más disuelto. Ahí dice que el sultán llamó al comandante y digamos, el núcleo es el verbo llamó. Y el predicado es el que llamó al comandante. Muchas gracias. Esta fue mi exposición.